Bueno, pues vamos a hablar de la segunda ley de la termodinámica. De acuerdo con el material de apoyo que se le envió anteriormente para que ustedes lo repasaran, la segunda ley de la termodinámica se fundamenta en dos principios básicos. El primero de ellos es el enunciado de Kelvin Planck, que en pocas palabras expresa de que cuando yo tengo una máquina térmica, la cual la vamos a simbolizar con este círculo donde aparece la palabra ciclo, y si le dicen que esta máquina térmica, la cual opera cíclicamente, no puede tener como únicos efectos el recibir una cantidad de energía calórica proveniente de una fuente a una temperatura alta, y que exista una cantidad equivalente de trabajo neto o trabajo útil producido. Esto implicaría de que no hay ningún tipo de pérdida de energía calórica. Entonces, esta máquina, ni en el caso más ideal, ni en el caso ideal, se puede dar. O sea que es imposible que exista una máquina que opere con un rendimiento del 100%, así sea en la imaginación. Pasamos al segundo enunciado, que es el de Clausius. El de Clausius plantea de que es imposible también de que de manera espontánea o natural el calor fluya desde la zona fría hacia la zona caliente. Recordemos que lo que ocurre de manera natural o espontánea es un flujo calórico desde la zona caliente hacia la zona fría. Por lo tanto, la segunda ley de la termodinámica está fundamentada en este par de imposibles. Entonces, si estas dos cosas son imposibles, que una máquina opere al 100% de rendimiento y que el calor de manera espontánea no fluya de lo frío a lo caliente, aparece el señor Carnot, que plantea el modelo ideal de una máquina térmica, que es el que se muestra a continuación. Esta es la explicación de cómo funciona internamente el ciclo. Se les da para que ustedes la lean. Este es el esquema básico de una máquina térmica. Es decir, que cada que nos hablen de un motor térmico o de una máquina térmica, este es el esquema gráfico que debemos representar. Aquí en el óvalo o el círculo aparece el motor térmico o la máquina térmica. Hagan de cuenta que este es como el motor de un vehículo. Para que este motor de este vehículo funcione, ¿qué se le debe suministrar? Entonces, por acá existe una fuente caliente. Entonces, hagan de cuenta que esta es la zona donde ustedes están suministrando el combustible al vehículo para que funcione. Ese combustible se calienta porque obviamente se somete a combustión por medio de una chispa. Cuando se quema el combustible, se liberan una serie de gases: monóxido de carbono, dióxido de carbono, vapor de agua, que son transportados a través del sistema mecánico del vehículo, donde se hacen mover unos cilindros que están dentro de unos pistones. Entonces, ese movimiento de estos gases a través del sistema hace que fluya una cantidad de calor. O sea que esta flecha que está aquí representa es la energía calórica que están transportando esos gases de combustión que se produjeron acá. Digamos que esta es la cámara de combustión donde se quema el combustible, y aquí están los gases que están transportando esa cantidad de calor proveniente de la fuente caliente. Esos gases ingresan al motor y hacen mover los mecanismos internos. ¿Qué hace el motor de ese vehículo con ese movimiento? Pues una cantidad de energía la convierte en trabajo útil, que en este caso es el mismo trabajo neto, que es el que hace que el vehículo pues se mueva o se desplace. Pero desafortunadamente este calor que viene de la quema del combustible, no todo se convierte en trabajo neto, trabajo útil. Recuerden que eso es un imposible planteado en el enunciado de Kelvin y Planck, como acabamos de decir hace un momentico. Entonces, lo que ocurre realmente es que de todo este calor que proviene de la quema del combustible, una parte se utiliza para convertirlo en lo que a nosotros nos interesa, que es el trabajo neto. Pero hay otra cantidad de energía que se pierde o se expulsa. En los vehículos pues se hace a través del exhausto, se puede hacer a través del mismo radiador,
se puede hacer hasta el mismo cuerpo del motor, porque los motores no están aislados térmicamente del exterior. Por eso el motor se calienta. Entonces hay muchos medios a través de los cuales esa cantidad de energía calórica que se libera durante la quema del combustible no es aprovechada como trabajo neto. O sea que este QF incluye todos los tipos de calor que se están perdiendo y que no están siendo aprovechados para que el vehículo se desplace. A eso lo llamaremos Q sub F, es decir, el calor que se pierde o se disipa. Ahora, ¿hacia dónde va ese calor? Ese calor va hacia la atmósfera. Y esa atmósfera la vamos a llamar aquí el foco a temperatura fría. Entonces aquí está representado el esquema básico de una máquina térmica. No olvidar, ese es el motor térmico, recibe una cantidad de energía proveniente de una fuente caliente, una parte se convierte en trabajo neto y otra parte se expulsa hacia el foco frío, que es el que llamamos el calor que se pierde o el que se disipa. Veámoslo ya numéricamente para cálculos de eficiencias térmicas. ¿Cómo se mide la eficiencia térmica de un motor? Entonces, tenemos el esquema básico de una máquina térmica. De estos flujos que están pintados de negros, ¿cuál es el que realmente me interesa obtener como producto? Pues el trabajo neto, que es el que realmente me indica que el vehículo se está moviendo. Entonces, el rendimiento o eficiencia de este motor es la razón entre el trabajo neto obtenido contra el calor que yo le estoy suministrando. ¿Cuánto obtengo? ¿Cuánto le había suministrado para que funcionara el motor? Esa razón entre el trabajo neto y el calor suministrado es la definición general de la eficiencia térmica. Ya simbólicamente quedaría de que el rendimiento térmico es el trabajo neto sobre Q sub C, que este Q sub C es el calor proveniente de la fuente caliente. Y en forma porcentual quedaría de esta manera. Si hacemos un balance de energía alrededor del motor, ¿qué es un balance de energía? Es decir, pues tener en cuenta qué energías están entrando al motor y cuáles están saliendo. De acuerdo con este esquema del motor, la única energía que está entrando es Q sub C, pero salen dos tipos de energía, una en forma de trabajo y otra en forma de calor disipado. Por lo tanto, Q sub C va a ser igual a la suma del trabajo neto más Q sub F, que es como aparece aquí. El calor que entra es Q sub C y el que sale es el trabajo neto y Q sub F. Si despejamos de aquí el trabajo neto, nos quedaría esta expresión y la reemplazamos en la ecuación anterior. Y de esa manera aparece una expresión para el rendimiento térmico, pero en función de los calores. Separamos en dos fracciones y llegamos a esta expresión, 1 menos QF sobre QC, la cual en forma porcentual quedaría de esta manera. Ahora, si se analiza el ciclo, recuerden que hace un rato les dije yo que se dejaba como tarea de que analizaran el funcionamiento interno de una máquina térmica. Es decir, el análisis del ciclo termodinámico que experimenta el proceso completo en la máquina de Carnot. A partir del análisis de este ciclo de Carnot, se llega a esta relación entre los calores que entran y salen y las temperaturas del foco frío y caliente, que es esta. QF sobre QC igual a TF sobre TC. Se deja como tarea que ustedes investiguen de qué manera se llegó a esta relación entre los calores que entran y salen de la máquina térmica y las temperaturas del foco frío y caliente. No olvidar, queda esto como tarea, muchachos. Hay que buscarla. Hago el reemplazo. Reemplazo QF sobre QC por su equivalente que es TF sobre TC y en forma porcentual llegamos a esta expresión. Entonces, tenemos varias maneras de definir el rendimiento térmico. Una como trabajo neto sobre Q sub C, otra en función de los calores y otra en función de las temperaturas. Es puro juego únicamente de variables. Veámoslo aplicado a un ejemplo. Dice la primera, una máquina de Carnot. Cuando le digan ya una máquina de Carnot, váyanse imaginando
vayas imaginando el esquema básico de una máquina térmica, que recuerden que el esquema básico es esto. Este es el gráfico correspondiente a una máquina térmica o un motor térmico. ¿Qué me dicen de ese motor térmico? Que tiene una potencia de salida de 1500 watts. Recuerde, de 150 kilowatts. Este kilowatt es equivalente a kilojulios sobre segundo. Y dice que la máquina opera entre las temperaturas de 20 grados centígrados y 500. O sea que ahí tenemos la temperatura del foco frío, que sería el ambiente, y la temperatura del foco caliente, que sería el sitio donde se quema el combustible. Preguntan, ¿cuánta energía calórica se absorbe por hora y cuánta energía calórica se pierde por hora? Entonces aquí deben tener mucho cuidado con las unidades de tiempo, porque acabamos de decir de que la potencia de salida es de 150 kilowatts, que es kilojulios por segundo. Entonces tomamos esos primeros datos. Dice que la potencia es de 150 kilowatts, un kilowatt equivale a 1000 watts y un watt equivale a un julio sobre segundo. Entonces, al aplicar estos factores de conversión, llegamos a que la potencia de salida es de 150.000 julios por segundo. Ya en esta parte, ya que es el único dato que me dieron de los flujos o del trabajo neto o de la potencia neta, podemos establecer cuál es nuestra base de cálculo. Tener mucho cuidado con la base de cálculo, porque la base de cálculo, recuerden ustedes de la temática de balances de materia cuando veíamos psicometría, es la que me define todos los valores que van a aparecer en el problema. Es decir, que aquí todos los valores de calores y trabajos van a estar referidos a este tiempo, a un segundo de proceso. Entonces representamos el esquema básico de la máquina térmica. Y noten ustedes algo. Ahí me dieron la temperatura del foco frío en grados centígrados y la temperatura del foco caliente también en grados centígrados. Listo. Aquí encontramos un errorcito y es que estos datos están al revés. Entonces, aquí debería estar es 500 grados centígrados, que es la temperatura más alta, y aquí la del foco frío, que es 20 grados centígrados. O sea que en realidad aquí arriba es 773, que es la temperatura del foco caliente, mientras que acá abajo debería estar la del foco frío, que sería 293. Bueno, entonces ya corrimos un errorcito que cometí en el momento de la digitación. Entonces aquí tenemos la temperatura del foco caliente y la temperatura del foco frío. Esto que aparece aquí es la manera de convertir la temperatura que está expresada en grados centígrados a grados Kelvin. Ojo, aquí en la segunda ley de la termodinámica, las temperaturas siempre se trabajan en unidades SI, es decir, unidades del sistema internacional. Y la unidad SI para la temperatura es el Kelvin, no el grado centígrado. Por lo tanto, cualquier temperatura que nos estén dando en el problema, de inmediato conviértala a Kelvin, para que no vayan a cometer errores desde el punto de vista matemático. Por eso, entonces, convertimos los 500 grados centígrados a Kelvin, igual que los 20 grados centígrados de la fuente fría. Listo. Analicemos lo de la potencia. Recuerden que la base de cálculo que tomamos aquí fue un segundo de proceso y esa la tomamos tomando como referencia lo que aparece aquí en el único dato que nos dieron, que era la cantidad de energía que está entregando el motor por unidad de tiempo, o sea, 150.000 julios en un segundo. Entonces, de la definición de potencia, que es trabajo útil sobre tiempo, despejamos el trabajo útil, que daría potencia por tiempo. La potencia, pues, de 150.000 julios por segundo, y la base de cálculo, que para nosotros es un segundo, me permite obtener cuánto trabajo útil estaría obteniendo en esta base de cálculo en un segundo. Nos daría 150.000 julios. Entonces ya sabemos de dónde salió este trabajo útil obtenido en este motor. Si yo hago un balance de energía alrededor del motor, recuerde que el balance de energía es qué energías entran al motor y qué energías salen. Aquí la única que entra es Q sub C, sale en el trabajo útil, y Q sub F, que es la que aparece aquí. Despejamos trabajo útil y nos quedaría que Q sub C menos Q sub F es igual al trabajo útil, y este trabajo útil ya es conocido. O sea que llegamos a esta primera ecuación, que Q sub C menos Q sub F es igual a 150.000 julios.
De la relación matemática que a ustedes les quedó como tarea entre los calores y las temperaturas, entonces QF sobre QC es igual a TF sobre TC. Las temperaturas son datos conocidos. Despejamos Q sub F, mandando este Q sub C para acá multiplicar, y llegamos a esta segunda ecuación. Y aquí nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ya que las únicas incógnitas aquí son QF y QC, al igual que aquí. Resolvemos ese sistema de ecuaciones, en este caso, yo lo hice por sustitución, reemplazando la ecuación 2 en 1, y llegamos al valor de Q sub C y el valor de Q sub F. Ahora, estos dos valores, recuerden ustedes, están referidos a una base de cálculo. ¿Cuál era nuestra base de cálculo? Un segundo de proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que estas son las cantidades de energías, por ejemplo, Q sub C, pues el calor que proviene de la fuente caliente, y este es el calor Q sub F que se expulsa hacia el foco frío o al ambiente, pero en un segundo. Por eso indico aquí que este es calor absorbido y perdido, pero en un segundo de proceso. Y en el enunciado nos están pidiendo es cuánta energía calórica se absorbe y cuánta se pierde, pero por hora. Y yo tengo aquí los calores que se absorben. Este es el calor absorbido y este es el calor expulsado, pero en un segundo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es aplicar factores de conversión. Recuerden, estos calores son los que se absorben y se expulsan en un segundo. Y me lo están pidiendo en una hora. Entonces, parto de una hora, la convierto a segundos y aplico el factor de conversión. Para el caso del calor que se absorbe sería de que en un segundo de proceso el calor que se absorbe es de 241.545,89 julios. Resolvemos y obtenemos la cantidad de calor que se estaría absorbiendo en una hora. De igual manera procedemos para el calor que se expulsa o que se está perdiendo. Recuerden, este es el que se pierde en un segundo. Parto de una hora, que es lo que me están pidiendo, lo convierto a segundos y aplico el factor de conversión, de que en un segundo se estarían perdiendo 91.545,89 julios y obtenemos el calor total que se estaría expulsando hacia la atmósfera en una hora. Veamos otro problema. Me dicen que una máquina térmica, otra vez recuerden el esquema básico de una máquina térmica, entre las temperaturas 500 y 300 Kelvin. Mire que aquí ya las temperaturas me las están dando en Kelvin, no debo convertirlas, no debo sumar el 273. Dice que esta máquina térmica tiene la cuarta parte del rendimiento máximo posible, o sea que ya me están relacionando aquí dos máquinas térmicas. Una máquina térmica que vamos a llamar la real y otra máquina térmica que es con la que la vamos a establecer algún tipo de relación, la del rendimiento máximo posible, que la vamos a llamar máquina térmica ideal. La máquina térmica ideal, recuerden que por la teoría anterior, es la que llamamos la máquina térmica de Carnot. Listo. Entonces, tomemos los datos. Dice que el ciclo termodinámico, ojo con esto, el ciclo termodinámico. El ciclo termodinámico, cuando me lo estén dando de esta manera, es el que me va a definir la base de cálculo. Dice que el ciclo termodinámico de la máquina se repite 5 veces por segundo. ¿Qué significa esto? De que se están repitiendo 5 ciclos en un segundo. Entonces yo necesitaría saber, bueno, si son 5 ciclos en un segundo, entonces, ¿cuál es el tiempo que se invierte en un solo ciclo? Entonces, para que lo vayan pensando. Entonces, son 5 ciclos en un segundo. Entonces, en un ciclo, ¿cuánto tiempo se invierte? Porque ese tiempo es el que vamos a tomar como la base de cálculo. Y dice que la potencia que se produce en los 5 ciclos es de 20 kilowatts. La primera pregunta es que determine el trabajo producido, pero vea, en cada ciclo, o sea, en un solo ciclo. Y luego las kilocalorías por hora que vierte, o sea, que expulsa al foco frío y la variación de la entropía del universo. Entonces, tomemos los datos. En el problema me dicen que son 20 kilowatts, o sea, 20.000 watts, pero ojo, estos 20.000 watts se producen ¿en cuántos ciclos? En 5 ciclos. Lo que significa que la potencia que se produce en un solo ciclo, ¿cuánto sería? Pues la quinta parte. La quinta parte de 20 es 4 kilowatts, es decir, 4.000 watts. Y aquí hemos obtenido la potencia que se produce en un solo ciclo.
Ahora, ¿cómo averiguamos el tiempo de un solo ciclo? Pues sencillo, partimos de un solo ciclo y utilizamos la relación que me están dando aquí, que son 5 ciclos por segundo. Entonces, 5 ciclos en un segundo. Simplificamos ciclo con ciclo y obtenemos que el tiempo para cada ciclo es de 0,2 segundos. Y ya tenemos el tiempo de duración de un ciclo que va a corresponder a nuestra base de cálculo. Entonces aquí tenemos que la base de cálculo para nuestro ciclo termodinámico, entonces un ciclo termodinámico que equivale a un tiempo de duración de 0,2 segundos. O sea que todos los datos de calores y trabajos del problema van a estar referidos a 0,2 segundos. En el problema me hablaban de que la máquina, el rendimiento, mire, dice que el rendimiento de la máquina térmica real tiene la cuarta parte del rendimiento máximo posible. Y recuerden que el rendimiento máximo posible se consigue, espero, con la máquina de Carnot. Esa es la máquina ideal. Entonces, para poder obtener el rendimiento real, ¿qué debo hacer? Pues averigüemos primero cuál es el rendimiento máximo posible que se puede conseguir con este dispositivo, o sea, con esa máquina de Carnot. Entonces, primero analicemos el caso ideal. Entonces, aquí tenemos máquina térmica ideal, que aparezca por favor el título indicando si estás hablando de una máquina térmica real o una máquina térmica ideal. En este caso, tenemos la máquina térmica ideal. Lo mismo, la base de cálculo debe ser la misma porque nosotros vamos a relacionar la real con la ideal y deben estar referidos a la misma base de cálculo. Los únicos datos que se pueden representar aquí en el caso de la máquina térmica ideal son los valores ideales. Los únicos valores que siempre coincidirán entre la real y la ideal son las temperaturas del foco caliente y el foco frío. Esto sí no se cambia. Pero lo que sí pueden variar son los flujos calóricos y el trabajo útil o el trabajo neto que se produce. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula el máximo rendimiento? Ojo lo que voy a decir aquí. El máximo rendimiento para una máquina térmica o como veremos en el siguiente video, para un motor térmico, para una bomba de calor, un refrigerador, ojo, los máximos rendimientos, sea para una máquina térmica, sea para una bomba de calor o un refrigerador, siempre se calculan pero con las temperaturas. O los máximos rendimientos se calculan siempre con las temperaturas. Para el caso de un motor térmico se llama porcentaje de rendimiento. Para el caso de una bomba de calor y refrigeradores se llama coeficiente de operación, es decir, COP. Eso lo estudiaremos en la siguiente sección. Entonces, partimos de la definición de porcentaje de rendimiento ideal. Y recuerden ustedes que tenemos varias definiciones. Una que era el trabajo sobre Q sub C, otra que estaba en función de los calores y otra que estaba en función de las temperaturas. Aquí, como se trata de obtener el máximo rendimiento posible, trabajamos con el de las temperaturas, no con el de calores. Entonces, como conocemos la temperatura del foco frío y del foco caliente, reemplazamos y obtenemos que el máximo rendimiento que se puede obtener con este motor térmico es del 40%. O sea que más de allí no se puede obtener. Y nos dicen en el problema que el rendimiento de la máquina térmica real es la cuarta parte, es decir, un cuarto de ese máximo rendimiento ideal. Si reemplazamos este valor aquí, obtenemos que el rendimiento de la máquina térmica real que vamos a ver a continuación es ¿de cuánto? Del 10%. Entonces, ¿esto para qué me sirvió? Me sirvió para obtener el máximo rendimiento de la máquina térmica y con ella obtener el rendimiento que debo tener en mi máquina térmica real. Te miremos. Ahora sí, máquina térmica real. La base de cálculo sigue siendo la misma. Recuerden aquí que me importa es este tiempo, el tiempo de un solo ciclo. Listo. Mantenemos las temperaturas, ellas no cambian. Listo. Y recuerden que hay un dato que aparecería nuevo en la máquina térmica real, que es el porcentaje de rendimiento. Ahora, la potencia para la máquina térmica real, ¿cómo se define? Pues como el trabajo real sobre el tiempo. ¿Listo? Si despegan aquí trabajo real sería potencia por tiempo. Y ahora, ¿cuál es la potencia que está entregando la máquina en un solo ciclo? Eso lo tenemos por acá al principio. Mire, esta es la potencia producida en un solo ciclo.
No trabajamos con los 20 kilowatts, porque recuerden que estos 20 kilowatts eran para 5 ciclos. Trabajamos con la potencia que se produce, pero en cada ciclo. Y con eso vamos a contestar aquí la primera pregunta, que era el trabajo producido en cada ciclo. Entonces, el trabajo real sería la potencia de un ciclo por el tiempo. Entonces, la potencia que es de 4000 julios sobre segundo por el tiempo de cada ciclo, 0,2 segundos. Y de esta manera obtenemos o respondemos la primera pregunta, que era ¿cuál es el trabajo que se produce en cada ciclo de manera real? Entonces se producen 800 julios y ese valor lo representamos aquí. Entonces ya sabemos de dónde salió este trabajo real. Ahora, aplicamos la definición de porcentaje de rendimiento de eficiencia real, que ya lo conocemos de la relación anterior, que es del 10%. Entonces, ese porcentaje de rendimiento se define, o como esto ya es real, aquí sí ya puedo hacer uso de los calores y los trabajos. Entonces, aplico la primera definición, que es cuánto trabajo se obtiene con respecto al calor que se le esté suministrando. Ya conozco el porcentaje de rendimiento real, que es del 10%, conozco el trabajo real, que es de 800 julios, la única incógnita aquí sería Q sub C. La despejo y obtengo que es un valor de 8000 julios. O sea que ya tengo el calor que está entregando la máquina, he obtenido el calor que se le está suministrando a la máquina térmica, solo me queda por averiguar cuánto vale Q sub F. Pues eso lo averiguo fácilmente haciendo un balance de energía alrededor del motor. La energía que entra es Q sub C, sale en trabajo útil y Q sub F. Reemplazamos y despejamos Q sub F, el calor que se disipa, y nos daría 9200 julios. Listo. Ahora, ese calor que se expulsa hacia la atmósfera, o sea, los 9200 julios, corresponden al calor perdido, pero ojo, en un ciclo termodinámico que equivale a ¿cuánto? A 0,2 segundos. ¿Listo? O sea que aquí lo tenemos, 9200 julios en 0,2 segundos. Y resulta que me están pidiendo, la segunda pregunta es, ¿cuántas kilocalorías por hora vierte al foco frío? O sea, ¿cuánto calor se expulsa hacia el foco frío? Pero en estas unidades, kilocalorías por hora. O sea que lo que hago es aplicar factores de conversión. Aquí lo tendrías, pero como julio sobre segundo. Entonces, primero convirtamos las julios a calorías. Aquí está, una caloría equivale a 4,186 julios y una kilocaloría son 1000 calorías. Y estos segundos los convertimos a hora. Entonces, 3600 segundos equivalen a una hora y de esa manera obtenemos este resultado en kilocalorías por hora. Ahora, para calcular la variación de la entropía del universo, que es una propiedad termodinámica que aparece en la segunda ley de la termodinámica, en la segunda ley, primero la definición básica de variación de entropía. Entonces, la entropía se simboliza con la letra S. Esto se lee es variación de la entropía de la fuente caliente. Y esta es variación de la entropía de la fuente fría, que se define como el calor que absorbe o el calor que expulsa esa fuente sobre la temperatura de la fuente. Ahora, ¿por qué aparece aquí un signo menos y aquí un signo más? Entonces recuerde que un calor que entra a un sitio es positivo, el calor que sale negativo. Si miramos aquí la fuente caliente, para la fuente caliente, que es esta que está aquí en la parte superior, este calor está entrando o saliendo, pues estaría saliendo. Por lo tanto, si lo está perdiendo la fuente caliente es un calor que es negativo. Por eso aquí en la fuente caliente este Q sub C es negativo. Mientras que para la fuente fría, vámonos al foco frío, que es el que está acá en la parte inferior, este flujo calórico estaría entrando. Por eso Q sub F aquí aparece con el signo más. Y ya lo que hago es reemplazar, ¿no? El calor que sale de la fuente caliente sobre su temperatura. El calor que expulsa hacia el foco frío sobre su temperatura y obtengo la variación de la entropía de la fuente caliente y la variación de la entropía de la fuente fría. Y la variación de la entropía del universo, pues es la suma de este par de variaciones de entropía. La sumamos y me da este valor. Aquí hay que hacer una claridad. Siempre la variación de la entropía del universo, ojo con este valor, la variación de la entropía del universo siempre debe ser un valor mayor o igual a 0. Nunca puede dar un valor negativo.
¿Qué implica que le dé un valor negativo? Si le llega a dar un valor negativo, significaría que esto está violando la segunda ley de la termodinámica. Entonces, la variación de la entropía del universo siempre debe dar un valor mayor o igual que cero. Aquí no hay un valor positivo, significa que efectivamente ese proceso que está representado en esta máquina térmica real es un proceso que es bastante viable. O sea que esto no está violando la segunda ley de la termodinámica. Porque una pregunta podría ser esa, ¿no? Determine si esta máquina térmica real viola los conceptos de la segunda ley. Entonces ya tenemos una manera de determinarlo. ¿Cómo? Calculando la variación de la entropía del universo. Si le llega a dar un valor negativo, eso estaría violando la segunda ley. ¿Listo? Bueno, para la siguiente sección entonces voy a explicar ya cómo funcionan las bombas de calor y los refrigeradores.